I want to make another comment on John Mark, who left Barnabas and Saul. Quisiera hacer otro comentario acerca de Juan Marcos que abandonó a Pablo y a Bernabé. In Acts chapter 13 and verse 13, En el capítulo 13 y verso 13 de Hechos, I had mentioned that years later he ended up writing the Gospel of Mark. les mencioné que años después él escribió el Evangelio de Marcos. So even as a teenager, though he had a failure, Así que aún cuando fracasó siendo un adolescente, as he matured in the Lord really restored him and did a work in his life. conforme él maduró en el Señor lo restauró e hizo una obra en su vida. And he not only ministered to Peter, but he also ministered again to Paul the Apostle, whom he failed. Y no solo le ministró a Pedro, sino que nuevamente tuvo la oportunidad de ministrarle a Pablo, a quien le había fallado antes. 2 Timothy chapter 4. Según de Timoteo capítulo 4. It's a familiar passage. This is written right before Paul's martyrdom. Este es un pasaje conocido, fue escrito antes del martirio de Pablo. His last epistle, maybe a month or two just before he was beheaded. Fue su última epístola, quizás 1 o 2 meses antes de ser decapitado. He says in verse 6, chapter 4, verse 6, Dice en el verso 6 del capítulo 4, I'm ready to be offered and the time of my departure is at hand. porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. We have that famous verse in verse 7. Tenemos el famoso verso 7. I have fought a good fight, I have finished my course, and I have kept the faith. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. And henceforth there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day, and not to me only, but all those that love his appearing. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. This is written at the very end of Paul's life. Esto lo escribió al final de su vida. In verse 9, he tells his son in the faith, Timothy, to come to him. Y en el verso 9 le dice a su hijo en la fe Timoteo que venga con él. For Demas has forsaken me, having loved this present world, and has departed unto Thessalonica, and Crescens to Galatia, and Titus to Dalmatia. Verso 10. Porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galicia, y Tito a Dalmacia. In verse 11, Verso 11. only Luke is with me. Solo Lucas está conmigo. Take Mark and bring him with thee, for he is profitable to me for the ministry. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. So this is about 68 AD. Esto sucede en el año 68, He failed 20 years earlier in 48 AD on the first missionary journey. 20 años antes él les había fallado en el 48, en el año 48. At the end of Acts chapter 15, when they were getting ready to go out on their second missionary journey, Al final de Hechos capítulo 15, cuando estaban listos para el segundo viaje misionero, Barnabas said, well, let's take John Mark again. And Paul said, no. Bernabé le dice, llevemos a Juan Marcos, y Pablo le dice que no. And we know their division was so sharp that they separated. Y sabemos que esto causó tal división que ellos se separaron. It's kind of a sad verse, Es un verso triste, but we see here hope in John Mark. pero vemos aquí la esperanza que hubo en Juan Marcos. It took 20 years later 20 años después, that Paul said, Mark is profitable to me for the ministry. Pablo dice que Marcos es útil para el ministerio. Sometime in the duration there, he had proved himself to Paul to be faithful. En algún momento durante este periodo, él le probó a Pablo que era hombre fiel. Amen. Amén. So let's go back to Acts chapter 13. Regresemos entonces a Hechos capítulo 13. That's why it's important to look at the whole Word of God. Y por esto es importante ver toda la palabra de Dios. You know, you can look at that passage, Acts 13:13, and he failed. Porque podemos ver ese pasaje en Hechos 13:13, donde Marcos falló. We see him coming forward again 20 years later, being very faithful to Paul. Pero 20 años después lo vemos regresando victorioso. It's interesting
Y es interesante that his relative Barnabas that wanted to take him, que su pariente Bernabé, que lo quería llevar al principio, at the end of Acts chapter 15, al final de Hechos 15, he took him and went back to Cyprus. se lo tomó para ir de regreso a Chipre. What's significant about Cyprus? ¿Y qué es lo significativo acerca de Chipre? That's the home of Barnabas. Que ese es el hogar de Bernabé. Barnabas went back home. En otras palabras, Bernabé regresó a casa And we never hear of Barnabas in the narrative again. y nunca más volvemos a escuchar en esta narrativa acerca de Bernabé. It does not mean that he lost his salvation. He was a good man, full of the Holy Ghost and full of faith. Esto no significa que él haya perdido su salvación, porque él era un buen hombre lleno de fe. But it seems like he gave up God's best and went back home and took John Mark with him. Pero pareciera que él abandonó lo mejor que Dios tenía para él y se regresó a casa y se llevó a Juan Marcos con él. We hear of the faithfulness of John Mark later, but we never hear of the faithfulness of Barnabas again. Volvemos a escuchar acerca de la fidelidad de Juan Marcos más adelante, pero ya no escuchamos nada acerca de Bernabé. I want to talk about a couple things about the message that Paul gave in Acts chapter 13 in Antioch. Vamos a ver ahora el mensaje que Pablo compartió en Hechos capítulo 13. Remember we looked at Stephen's message in Acts chapter 7? Ya vimos el mensaje de Esteban en el capítulo 7 And we found things in Stephen's message that were not in the Old Testament. You remember that? y encontramos cosas en el mensaje de Esteban que no están escritas en el Antiguo Testamento. Well, we see things in Acts chapter 13 in Paul's message that are not in the Old Testament as well. Y bueno, aquí nuevamente en el mensaje de Pablo escuchamos cosas que tampoco están escritas en el Antiguo Testamento. He's giving a little of the history of the nation of Israel, just like Stephen did. Él está escribiendo un poco de la historia de Israel como lo hizo Esteban. In verse 21, Acts chapter 13, verse 21, Y en el verso 21 it's talking about Israel, and it says, after that they desired a king, and God gave them Saul, hablando acerca de Israel, dice, luego pidieron rey y Dios les dio a Saúl, the son of Kish, a man of the tribe of Benjamin, hijo by de the space of Cis, 40 years. varón de la tribu de Benjamín por 40 años. What tribe was Saul of Tarsus from? ¿De qué tribu era Saulo de Tarso? Philippians chapter 3, En Filipenses capítulo 3, he was from the tribe of Benjamin as well. él era de la tribu de Benjamín también. Probably he was named after the first king. De hecho, él quizás fue nombrado al rey Saúl. Su nombre viene del rey Saúl. We start off seeing him being called Saul of Tarsus. Vemos como al principio a él se le llama Saulo de Tarso. In Acts chapter 13, he ends up transitioning to the Roman name Paul. Y en Hechos 13, él transita a su nombre romano, que es Pablo. There's something interesting about those names. Y hay algo interesante en esos nombres. The name Saul El nombre Saúl means sought after, significa buscado, someone who is sought after. alguien que es buscado. Let's turn to 1 Samuel. Miremos en 1 Samuel, Chapter 15, I believe. en el capítulo 15, creo. Saul failed the Lord in 1 Samuel 13, and he failed him again in 1 Samuel 15. Saúl le falló al Señor en el 1 Samuel 13 y le vuelve a fallar en el capítulo 15. The prophet Samuel is going to rebuke him in 1 Samuel chapter 15, El profeta Samuel lo va a reprender en el capítulo 15 and he says to Saul this, y le dice lo siguiente, verse 17, verso 17. when you were little in your own eyes, Aunque eras pequeño en tus propios ojos, you were made head of the tribes of Israel. has sido hecho jefe de las tribus de Israel. Remember that scripture? ¿Recuerdan esta escritura? They that humble themselves will be exalted, Que los que se humillan son exaltados and those that exalt themselves will be brought low. y los que se exaltan serán humillados. In in 1 Samuel chapter 15, Y aquí en 1 Samuel 15, he disobeyed Samuel, él desobedece a Samuel, he disobeyed the Lord, desobedece al Señor,
and he spared the king of the Amalekites Él perdonó al rey de los amalecitas and their best cattle. y a lo mejor del ganado. And we hear in verse 22, Y en el verso 22, Samuel said, Hath the Lord as great a delight in burnt offerings and sacrifices as obeying the voice of the Lord? Behold, to obey is better than sacrifice, and to hearken is better than the fat of rams. le dice Samuel, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. And Samuel told him he was going to lose his kingdom because of that. Y Samuel le dice que él perderá el reino debido a esto. He started off little in his own eyes, and he was made king. Él comenzó siendo pequeño ante sus ojos y terminó siendo un gran rey. His name meant sought after. Su nombre significa aquel que es buscado. The Apostle Paul's name was Saul of Tarsus. Y el nombre de Pablo era Saulo de Tarso. He was an honored Pharisee. Era un honorable fariseo. He was ranked high above many of his own equals. Él estaba por encima, era superior a muchos de sus pares. And soon after he started off in the ministry, Y poco tiempo después de iniciar en su ministerio, he became known as Paul rather than Saul. fue conocido como Pablo en vez de Saulo. Saul means sought after. Saulo significa buscado. It's a Jewish name, probably named after King Saul. Es un nombre judío que quizás provenía del rey Saúl, But he was a Roman citizen, so he took the Roman name Paul. pero él era un ciudadano romano, por lo que adoptó su nombre romano Pablo. Paul means this, Y Pablo significa lo siguiente, little. pequeño. He went from being sought after Él pasó de ser alguien buscado to being little. a ser pequeño. Now, they say that historically he probably was a small man, short stature. Ahora, históricamente se dice que él probablemente era alguien de baja estatura, But that is not the important part. pero esto no es lo importante. One's height has nothing to do with their prominence in the kingdom of God. La estatura física de alguien no tiene nada que ver con su posición eterna o espiritual. What is important in the kingdom of God is that we are considered humble. Lo que sí es importante en el reino de Dios es si somos humildes. He went from being a sought after Pharisee Él pasó de ser un fariseo muy buscado to becoming little in his own eyes. a ser alguien pequeño en sus propios ojos. Let's turn to 1 Corinthians chapter 15. Vamos a 1 Corintios capítulo 15. I want to see some titles that the Apostle Paul gives himself. Quiero que veamos algunos de los títulos que Pablo se atribuye. What is his opinion of himself? ¿Cuál es su opinión de sí mismo? In 1 Corinthians chapter 15, En 1 Corintios 15, verse 9, verso 9. For I am the least of the apostles. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. I'm not even fit to be called an apostle because I persecuted the church. Que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. That was written in 57 AD Esto se escribió en el año 57, on the third missionary journey en el tercer viaje misionero, while he was in Ephesus. mientras estaba en Éfeso. He said, I consider myself the least of all the apostles. Él dijo, yo me considero el más pequeño de los apóstoles. Now, most of his epistles, he started off saying that he was an apostle by the will of God. Ahora en la mayoría de sus epístolas, él inicia presentándose como alguien llamado a ser apóstol por la voluntad de Dios. In other epistles, he called himself a servant of the Lord and a prisoner of the Lord. En otras epístolas, él se llama siervo del Señor o prisionero del Señor. But the most frequent title was apostle. Pero su título más frecuente era el de apóstol. When he was writing to churches, he wanted them to realize, look, it's an apostle writing to you. Cuando él escribía a las iglesias, él quería asegurarse que ellos entendieran que era un apóstol el que se estaba dirigiendo a ellos. But in 1 Corinthians chapter 15 and verse 9, Pero en 1 Corintios 15, 9, he said, I persecuted the church. I'm the least of the apostles. él dice, yo perseguí a la iglesia,
soy el más pequeño de los apóstoles. That was his picture of himself. Esa es la imagen de sí que tenía de sí mismo. Now, do we picture someone who wrote 14 books of the New Testament as the least of the apostles? Ahora nosotros nos imaginaríamos a alguien que escribió 14 libros del Nuevo Testamento como el más pequeño de los apóstoles. We consider him, along with Peter, the greatest of the apostles. Nosotros lo consideramos a él junto con Pedro entre los más grandes de los apóstoles. But he looked at himself very humbly and he said, I'm less than the least of the apostles. Pero él se miraba a sí mismo de una manera muy humilde, como el menor de todos los apóstoles. Let's turn to Ephesians chapter 3. Vamos a Efesios capítulo 3. So that one was written in 57 AD. Esto se escribió en el año 57 5 years later, in 62 AD, y he wrote Ephesians. 5 años después, en el año 62, él escribió la epístola a los Efesios. And in verse 8, Y en el verso 8, he says this, Unto me, who am less than the least of all saints, is this grace given, that I should preach among the Gentiles the unsearchable riches of Christ. dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. He started off as a high-ranking Pharisee. Empezó siendo un fariseo de alto nivel, Saul, sought after. Saulo, aquel a quien buscan. But then he changed his name to Paul, which meant little or small. Luego cambió su nombre a Pablo, que significa pequeño. In 57 AD, he said, I'm the least of the apostles because I persecuted the church. Y en el año 57 él dice, soy el más pequeño de los apóstoles porque yo perseguía a la iglesia. 5 years later, he writes Ephesians chapter 3 and verse 8. 5 años después él escribe Efesios capítulo 3 y verso 8, Unto me, who am less than the least of the saints. que dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Now let's turn to 1 Timothy. Vamos ahora a Primera de Timoteo. 1 Timothy is probably written about 67 AD, another 5 years. Primera de Timoteo probablemente fue escrito en el año 67, que es 5 años después de la epístola de Efesios. Can anyone tell me the significance of the number 5? ¿Alguien me puede dar el significado del número 5? Grace. Gracia. Gracias, así es. It can mean judgment as well. También puede significar juicio. It can mean grace, it can mean judgment. Puede significar gracia y también puede significar juicio. Have you studied the tabernacle of Moses yet? ¿Han estudiado el tabernáculo de Moisés? If you have done that, you know the curtain around the outside was 5 cubits high. Si lo han estudiado, sabrán que la cortina que estaba afuera tenía 5 codos de alto. Spiritually speaking, it represents the presence of God. Espiritualmente hablando, esto significa la presencia de Dios. Spiritually speaking, those that are inside the tabernacle in His presence have received grace. Y espiritualmente hablando, aquellos que están dentro del tabernáculo son los que han recibido gracia. This is not talking about those that actually are inside the physical tabernacle or those that are outside. It's talking spiritual. No está hablando acerca de los que están adentro o afuera del tabernáculo natural, físico, sino el tabernáculo espiritual. Those on the outside of the tabernacle spiritually, away from the presence of God, are under judgment. Y aquellos que están afuera del tabernáculo espiritual, que están alejados de la presencia de Dios, están bajo juicio. That same 5-cubit high curtain meant grace or it meant judgment. Esos mismos 5 codos de alto significaba o hacía la diferencia entre gracia o juicio. The brazen altar was 5 cubits this way and 5 cubits this way. El altar de bronce era de 5 codos de ancho y 5 codos de largo. It certainly represented judgment to the animal that was slain on the altar. Y esto significaba el juicio sobre el animal que estaba sobre el altar. To one whose sins were atoned for by that animal, it meant grace. Pero para aquel cuyos pecados estaban siendo redimidos en ese sacrificio, significaba gracia. It's the humble that receive grace. Y los humildes reciben gracia. 57 AD, En el año 57, I'm the least of the apostles. yo soy el menor de los apóstoles. Ephesians 3, En Efesios 3, I'm less
than the least of the saints. Soy menor que el más pequeño de los santos. 5 years have passed. Han pasado 5 años. He has become more humble. He looks at himself in a lesser status than even the least of the apostles. Y se ha vuelto más humilde, se considera ser un estatus menor que el menor de los apóstoles. Now he's less than the least of all saints. Ahora es menor que el más pequeño de los santos. Another 5 years passed. Now we're at 67 AD. Luego pasan otros 5 años, en el año 67, He humbles himself even further. y él se hace aún más humilde. 1 Timothy chapter 1 En 1 Timoteo capítulo 1 and verse 15. y verso 15, This is a faithful saying and worthy of all acceptation, that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am the chief. palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Do you see a progression in humility? Vemos aquí la progresión en la humildad. The least of the apostles, El más pequeño de los apóstoles, less than the least of all the saints. menor que el más pequeño de los santos, I'm the chiefest of sinners. el primero de los pecadores. You know, sometimes people read things of the Apostle Paul and they think, my, he must be filled with pride. Y a veces las personas leen ciertos aspectos, ciertas partes acerca del apóstol Pablo y piensan que debió haber sido un hombre muy orgulloso. Because sometimes when he writes to churches, he needs to exert his apostleship and be firm with them. Porque a veces cuando él escribe a las iglesias, en ocasiones, tenía que demostrar su apostolado para ser firme con ellos. But he constantly looked at himself as less and less and less. Pero él constantemente se miraba a sí mismo como menos, menos, menos y menos. And so he received more grace and more grace and more grace. Y por lo tanto él recibió más gracia y más gracia. He's the one that said, by the grace of God, I am what I am. Él es el que dijo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Amen. Amén. That's the significance of his name change from Saul to Paul. Ese es el significado de su cambio de nombre de Saulo a Pablo. He no longer considered himself sought after like a Pharisee. Él ya no se consideraba a alguien a quien había que buscar como a un fariseo. He was filled with great humility. Él estaba lleno de gran humildad. And so he's an example to us of one who can receive great grace. Así que él es un ejemplo para nosotros de alguien que recibe mucha gracia. Okay, back to Acts chapter 13. Regresando a Hechos capítulo 13, Just a couple of things that were revealed to him in this message at Antioch. algunas de las cosas que le fueron revelados en su mensaje en Antioquía. We were reading verse 21. Vemos en el verso 21. Afterwards they desired a king, and God gave them Saul, the son of Kish, a man of the tribe of Benjamin, by the space of 40 years. Luego pidieron rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Nowhere in the Old Testament En ninguna parte del Antiguo Testamento can you find that Saul reigned for 40 years. podemos encontrar que Saúl reinó durante 40 años. But we see by revelation, Pero vemos aquí por revelación, hundreds of years later, cientos de años después, actually over 1,000 years later, de hecho más de 1000 años the después, Apostle Paul said he reigned for 40 years. el apóstol Pablo nos dice que él reinó por 40 años. Look at verse 22. Veamos en el verso 22. And when he had removed him, he raised up unto him David to be their king, to whom also they gave testimony and said, I have found David, the son of Jesse, a man after my own heart, who shall fulfill all my will. Quitado este, les levantó por el rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. The Apostle Paul says, God gave this testimony about David. El apóstol Pablo dice, este es el testimonio que Dios dio acerca de David. I found David, the son of Jesse. He encontrado que David, el hijo de Isaí, He's a man after my own heart. es un hombre que tiene un corazón como el mío. And I know he'll do all my will. Y él hará toda mi voluntad. Can anybody tell me where that verse is found in the Old Testament? ¿Alguien me puede decir en qué parte del Antiguo Testamento está este verso? You can't. No pueden.
That verse is not in the Old Testament. Porque ese verso no está en el Antiguo Testamento. It's actually, the Apostle Paul is actually quoting 3 different verses. El apóstol Pablo está citando 3 versos. In Psalm 89, verse 20, En el Salmo 29, verso 20, it says, I have found David. dice, he encontrado a David. In 1 Samuel chapter 13 and verse 14, Sorry, what was the previous quote? Psalm 89, verse 20, I have found David. Perdón, Salmo 89, verso 20. He encontrado a David, siervo fiel. And 1 Samuel chapter 13 and verse 14, Y primera de Samuel, capítulo 13, he's a verso man 14. he's a man after my own heart. Dice, es un hombre conforme a mi corazón. And in 1 Samuel chapter 2 Y en primera de Samuel, capítulo 2, and verse 35, y verso 35, he shall fulfill all my will. él hará toda mi voluntad. So Paul pulls these verses out of the Old Testament, Así que Pablo arrejunta estos versos del Antiguo Testamento, and every one is true and every one applies to David. y cada uno es cierto y cada uno se aplica a David. Remember, I said that he probably memorized the whole Old Testament. Recuerden que les mencioné que probablemente él había memorizado todo el Antiguo Testamento. So when you see the Apostle Paul preaching, he'll pull a verse here, pull a verse there. Así que cuando vemos al apóstol Pablo predicar, lo vemos agarrando un verso de por aquí y otro de por allá. Now, these are prophecies concerning David. Ahora, estas son profecías respecto de David. The 2 out of 1 Samuel Los 2 versos de primera de Samuel were both written before David was even born. fueron escritos aún antes que David naciera. The one in Psalms, David was alive. El que se escribió en Salmos fue escrito cuando David ya estaba vivo. In 1 Samuel chapter 13, En primera de Samuel capítulo 13 that was in the second year of Saul's reign. Sucede en el segundo año del reinado de Saúl. Now, David became king when he was 30. Ahora, David se hizo rey a los 30 años. So how do we know that David was not even born yet? ¿Cómo sabemos entonces que David no había nacido? Well, there's a little verse in Acts chapter 13 Por el versículo de Hechos 13, that says Saul reigned for 40 years. que nos dice que Saúl reinó por 40 años. If that was spoken in 1 Samuel chapter 13 in his second year of his reign, Si el verso de Samuel, de primera de Samuel, se dijo en el segundo año del reinado de Saúl, he was going to continue to reign for another 38 years. sabemos que todavía le quedaban 38 años de reinado. In other words, it was going to be 8 years before David was even born. En otras palabras, fue 8 años antes que David naciera. Amen? Amén. 1 Samuel chapter 2, Primera de Samuel, capítulo 2. that was spoken at the time of Eli, before Samuel was even grown. Esto se dijo en el tiempo de Elí, que fue aún antes que Samuel creciera. And if you look at that verse, let's look at that verse, 1 Samuel chapter 2. Miremos ese verso, Primera de Samuel, capítulo 2. 1 Samuel chapter 2 and verse 35. Verso 35. I will raise me up a faithful priest that will do all according to that is in my heart and in my mind. And I will build for him a sure house, and he shall walk before mine anointed forever. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mi ungido todos los días. Now, if you look at prophecies in the Old Testament, Ahora, si miramos las profecías del Antiguo Testamento, oftentimes there is more than one fulfillment of that prophecy. a menudo estas profecías se cumplen más de una vez. This is actually talking about the removal of Eli's family of the priesthood. Aquí se nos está hablando acerca de que Dios va a cortar a la familia de Elí del sacerdocio. It says, I will raise up a priest. Y aquí se nos dice que suscitará a un sacerdote. Eli was from the lineage of Ithamar, one of the sons of Aaron. Elí era del linaje de Itamar, uno de los descendientes de Aarón. And Eli's family was going to be removed. Y la familia de Elí sería removida. One of his descendants was Abiathar, an unfaithful priest at the time of David.
Uno de los descendientes de Elí era Abiatar, un sacerdote infiel en la época de David. And you see in 1 Kings chapter 2 that Abiathar was removed. Y vemos que en Primera de Reyes capítulo 2, Abiatar fue removido. And there was a faithful priest that took his place. Y hubo un sacerdote fiel que tomó su puesto. And his name was Zadok. Y su nombre era Sadoc. Zadok was from another one of the sons of Aaron, Eleazar. Y Sadoc venía del linaje de otro de los hijos de Aarón, de Eleazar. And the Eli priesthood was going to be removed, and the Eleazar priesthood is going to be restored through Zadok. Y el sacerdocio a través de Elí iba a ser removido y el sacerdocio a través de Eleazar iba a ser confirmado. But the Apostle Paul Pero el apóstol Pablo takes this verse toma este versículo and applies it to David. y lo aplica a David. Do you remember that I told you that sometimes the Apostle Paul will take a verse out of context? ¿Recuerdan de que les mencioné antes que a veces el apóstol Pablo tomaba un texto, lo sacaba de su contexto? Now we know officially David was not a priest. Porque sabemos que oficialmente David no era un To be sacerdote. a priest, you had to be from the tribe of Levi and the lineage of Aaron. Porque para ser sacerdote había que ser de la tribu de Leví y había que ser descendiente de Aarón. David was a king from the tribe of Judah. Y David era un rey que descendía de la tribu de Judá. But there are times in David's life he, in a sense, pushed through and was able to fulfill an office of a priest to some extent. Pero hubieron momentos en la vida de David en que él de alguna manera empujó los límites y fue capaz de fluir o de hacer funciones de sacerdote. He was like the New Testament type of a priest and king. Él era una figura como del sacerdocio del Nuevo Testamento, son reyes y sacerdotes. When he raised up the tabernacle of David and he went and sat in the presence of the Lord before the Ark of the Covenant, Cuando él erigió el tabernáculo de David y él se ponía delante del arca del pacto, that was a function that only the priest was to fulfill, the high priest. esa era una función que solamente el sumo sacerdote podía ejercer. Now, other kings in the Old Testament, when they tried to fulfill the office of a priest, they were judged. Ahora, otros reyes del Antiguo Testamento, cuando trataron de hacer funciones de sacerdote, fueron juzgados. King Uzziah was judged because he tried to fulfill the ministry of a priest. El rey Usías fue juzgado por tratar de ejercer el oficio de sacerdote. David found grace in the eyes of the Lord, Pero David encontró gracia ante los ojos de Dios. and God allowed him to prefigure the New Testament saint who's called to be a priest and a king. Y Dios le permitió ser una figura del santo del Nuevo Testamento que es un rey y sacerdote. It's just an interesting example of one of Paul's messages. Y esto es solamente un ejemplo interesante del mensaje de Pablo. He takes verses out of context. Él tomaba versos fuera de contexto, He pulls a verse here and pulls a verse there and just says, God said this. tomaba un verso de aquí, tomaba otro verso de allá y decía, Dios ha dicho esto. But remember, he's not just another person. He's a writer of Scripture. Pero recordemos aquí que él no es cualquier persona, aquí él estaba fluyendo como un escritor de las escrituras. And the Holy Spirit was flowing through him, anointing him to write the Word of God. Y el Espíritu Santo estaba fluyendo a través de él, ungiéndolo para escribir las escrituras. I'm going to look at the end of chapter 13. Miremos el final del capítulo 13. He was speaking in the synagogue of the Jews. Él estaba hablando en la sinagoga de los judíos. It says in verse 42, when the Jews were gone out of the synagogue, the Gentiles besought these words that they might be preached again the next Sabbath. Y se nos dice en el verso 42 que cuando salieron de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. And so in verse 44, the next Sabbath, almost the whole city came together to hear the Word of God.
Así que el siguiente día de reposo, en el verso 44, se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Not just Jews and proselytes, No solo los judíos y los prosélitos, but Gentiles. pero los gentiles. But when the Jews, in verse 45, but when the Jews saw the multitudes, they were filled with envy. En el verso 45, pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos. You might remember in the Gospels Pueda que recuerden en los evangelios that Pilate became aware that the Jews were wanting to kill Jesus because of envy. que Pilato se dio cuenta que los judíos querían crucificar a Jesús por envidia. And now here the Jews are getting ready to reject the gospel that was first delivered to them because of envy. Y aquí los judíos están listos para rechazar el evangelio que les fue dado primero a ellos a causa de la envidia. And so in verse 46, the Apostle Paul says this: Y en el verso 46 Pablo dice lo siguiente: it was important that the word of God be preached to you first. era necesario que os hablase primero la palabra de Dios. Remember, I'm not ashamed of the gospel. It's the power of God unto salvation to everyone who believes. Él decía, recordemos de que no estoy avergonzado del evangelio porque es poder de Dios para los que creen. To the Jew first, but also to the Gentile. Primero para el judío, pero también para el gentil. And at the end of the verse he says this: Y al final del verso dice esto: but seeing you have put it far from you and judge yourselves unworthy of everlasting life, lo, we turn to the Gentiles. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. In a real sense, the Apostle Paul says they have judged themselves. En otras palabras, el apóstol Pablo les dice, ustedes se han juzgado a sí mismos. They have judged themselves unworthy of everlasting life. Se han juzgado indignos de la vida eterna. Now, obviously, they're going to stand before the supreme judge, but the decision has been made by them. Obviamente ellos todavía van a comparecer delante del juez supremo, pero en otras palabras, el juicio ya se ha dictado. Verse 51. Verso 51. But they shook off the dust of their feet against them, and they came to Iconium. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. In Matthew chapter 10 and verse 14, En Mateo capítulo 10 y verso 14, when Jesus was sending out disciples, cuando Jesús estaba enviando a los discípulos, he told them to do something if they were rejected by a city. les dijo que hicieran algo cuando los rechazaran en una ciudad. He said, when you leave that city, then shake the dust off of your feet against them. Les dijo, cuando abandonen esa ciudad, entonces sacúdanse el polvo de sus pies antes de salir. See, even before Jesus began his ministry, Aún antes que Jesús comenzara su ministerio, the Jews, when they left Judea, los judíos cuando se iban de Judea, if they passed through a land like Samaria, si pasaban por un lugar como Samaria, when they came back to Judea, cuando regresaban a Judea, they made sure that they got all the dust of Samaria off them because they didn't want to pollute the Holy Land. se aseguraban de sacudirse todo el polvo de Samaria para no contaminar la tierra santa. So when Jesus told that to his disciples, Así que cuando Jesús le dijo esto a sus discípulos, if they went into a town in Judea si ellos entraban en una ciudad de Judea and they were preaching to good Jews, y le predicaban a buenos judíos, if the Jews did not receive them, si los judíos no los recibían, when the disciples left, al irse los discípulos, that would speak to those Jews. They'd see these disciples shaking the dust off their shoes and off their clothing. era un mensaje para esos judíos el que sus discípulos se sacudieran el polvo de sus pies al salir. What are they doing? Are they saying we're heathens? ¿Qué es lo que están diciendo? ¿Somos impíos? In a sense, yes. En un cierto sentido, sí. Just because their heritage was Jewish, if they rejected the Lord, they were like heathens. Aunque su herencia hubiera sido de judíos, el rechazar a Cristo los hacía impíos. What do you think the religious Jews in Antioch thought when they saw the Apostle Paul leaving the city and going, ¿Qué creen
¿Qué creen que pasó cuando los judíos religiosos de Antioquía vieron a Pablo sacudirse el polvo de sus pies al salir? They would hate him so much they would want to kill him. Lo iban a aborrecer tanto, a odiar tanto, que iban a querer matarlo. So later on, he goes to Lystra. Así que luego se va para Listra. And in Lystra, he performs miracles, and the people are flocking to him. Y en Listra él hace milagros y la gente se le agolpa. But the Jews in Antioch follow him. Pero los judíos de Antioquía lo siguieron. And they go into Lystra, and they start condemning him. Y entraron en Listra y lo empezaron a condenar. And they gather a crowd together in Lystra, and they get together a mob, Y juntaron una muchedumbre en Listra para atacarlo. and they stone him. Y lo apedrearon. They were thankful when he did miracles, but now these Jews from Antioch polluted them. Estaban felices cuando estaba haciendo milagros, pero luego estos judíos de Antioquía los contaminaron. And we'll see in other places religious Jews following him, condemning him. Y vamos a ver que en otros lugares los judíos religiosos lo seguían para condenarlo. Stirring up trouble and persecuting him. Y provocaban problemas y animaban a la gente a perseguirlo. I want to be careful when I say this, Y yo quiero ser muy cuidadoso al decir esto, but he is the one that wrote it pero él fue el que lo escribió in Galatians chapter 6. en Gálatas capítulo The 6. Apostle Paul wrote this. El apóstol Pablo escribió esto. You reap what you sow. Uno cosecha lo que siembra. And he knew that he was deserving of that because he persecuted the followers of Jesus. Y él entendía que él merecía eso porque él había perseguido a los seguidores de Cristo. He was not worthy to be considered apostle because he persecuted the church. Él no era digno de ser considerado entre los apóstoles porque él había perseguido a la iglesia. Now he was suffering persecution because he had dealt out persecution. Ahora él estaba padeciendo persecución porque él había sembrado persecución. But there's another way of looking at that. Pero también hay otra manera de ver esto. Years ago we had a prophet come to our church, Años atrás vino un profeta a nuestra iglesia and he preached a message, and it was entitled this: y él predicó un mensaje titulado así: The great things that the Apostle Paul did Las grandes cosas que hizo el apóstol Pablo were a result of the great things that he suffered. fueron resultado de las grandes cosas que él sufrió. It seems like the more he suffered, the more anointing that came upon him. Parecía como que entre más sufría, más unción descendía sobre él. Now that only applies if we respond properly to affliction and persecution. Ahora, esto aplica solamente si respondemos apropiadamente a la aflicción y a la persecución. God can take what other people mean for harm and turn it for our good. Dios puede tomar el daño que otros tienen en contra de nosotros y transformarlo en bien, If we respond properly. si respondemos correctamente. So the stoning was actually in Acts chapter 14. So we're moving right along. Así que lo apedrearon en el capítulo 14, así que seguimos en la cronología. Let's turn to Acts chapter 14 and just pick up a verse. Vamos a ver solo un verso en ese capítulo. Starting in verse 19, it says, There came hither certain Jews from Antioch and Iconium who persuaded the people in Lystra to stone him. Verso 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, lo arrastraron fuera de la ciudad. Verse 20, Howbeit, as the disciples stood round about him, he got up, Verso 20. Pero rodeándole los discípulos, se levantó and he went back into the city. y entró nuevamente a la ciudad. And the next day he departed Y al with Barnabas to Derbe. y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. And when they preached the gospel to that city and had taught many, they returned to Lystra and to Iconium and Antioch. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. He went back to the city where he was stoned. Regresó a la ciudad donde lo apedrearon, He went back to the city of Antioch, regresó a la ciudad de Antioquía, where they not only rejected him, but followed him to Lystra and stirred up a mob against him. donde no solo lo habían rechazado, sino lo habían seguido hasta Listra para levantar una multitud en contra de él.
he didn't go back there to cause problems, he went back there to confirm the believers. Y él no regresó para causar más problemas, él regresó para confirmar a los In creyentes. verse 22, confirming the souls of the disciples and exhorting them to continue in the faith, and that they must through much tribulation enter into the kingdom of God. Verso 22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. He was showing them by example. Les estaba enseñando con el ejemplo. He was willing to suffer for the sake of other people. Estaba dispuesto a sufrir por causa de los demás. In 1 Corinthians chapter 4 and verse 12, he said this, En 1 Corintios capítulo 4 y verso 12 dice lo siguiente, death works in me so life can flow out to you. la muerte obra en mí para que la vida fluya en ustedes. But he knew his disciples would also suffer persecution. Pero él sabía que sus discípulos también sufrirían persecución. Chapter 15 is the story of the Jerusalem Council. El capítulo 15 es la historia del concilio de Jerusalén. This is where they're talking about what is it exactly that the Gentiles must do to be true believers. Y aquí es donde están debatiendo qué es lo que exactamente deben hacer los gentiles para ser creyentes genuinos. And that is about 50 AD. Esto sucede alrededor del año 50 We come to the end of the chapter y llegamos al final del capítulo where Paul says to Barnabas, let's go back out and confirm the souls that we ministered to in the first missionary journey. y Pablo le dice a Bernabé, regresemos nuevamente y confirmemos a los creyentes que alcanzamos en el primer viaje misionero. We've already talked about this. Ya lo hablamos antes Barnabas says that's a good idea. y Bernabé le dice que es una buena idea Let's get John Mark and have him come again. y le dice, bueno, vamos a traer a Juan Marcos y que venga con nosotros. And Paul said, I don't think he's ready. Y Pablo le dice, yo no creo que él esté listo. And so that's where they parted company. Y ahí es donde partieron caminos. And in verse 40, En el verso 40, Paul chose Silas to go with him. Pablo escogió a Silas para ir con él. Barnabas and John Mark went back to Cyprus. Bernabé y Marcos regresaron a Chipre. So we come to Acts chapter 16 Y comenzando en el capítulo 16, and verse 1. verso 1, Then came he to Derbe and Lystra, and behold, a certain disciple was there named Timotheus. después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había ahí cierto discípulo llamado Timoteo. He's called a disciple. Se le llama discípulo. Probably he received the Lord on the first missionary journey. Probablemente recibió al Señor en el primer viaje. We can turn to 2 Timothy in chapter 3. Vamos a 2 Timoteo capítulo 3. Right before his death, he's writing this epistle Justo antes de su muerte, le está escribiendo esta epístola to Timothy, a Timoteo, that disciple that joined him in the beginning of Acts chapter 16. el discípulo que se le unió en Hechos capítulo 16. He says to Timothy in verse 10, Le dice en el verso 10, Thou hast fully known my doctrine, my manner of life, my purpose, my faith, my long-suffering, charity, and patience. pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos. But you knew more than that. Pero conociste más. Verse 11, Verso 11. You knew the persecutions and afflictions which came upon me in Antioch and Iconium and Lystra. Conociste las persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía y en Iconio y en Listra. But out of them the Lord delivered me. Persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. So here he's at the end of his life and he's writing to Timothy. Así que aquí está al final de su vida escribiéndole a Timoteo. He says, You are fully aware of the persecutions I suffered at Lystra on the first missionary journey. Y le dice, tú conoces acerca de las persecuciones que yo sufrí en el primer viaje en Antioquía y en Listra. Timothy may have seen the Apostle Paul get stoned. Posiblemente Timoteo vio cuando apedrearon al apóstol Pablo. So back to Acts chapter 16 and verse 1, he is a faithful disciple. Así que regresando a Hechos 16, verso 1, vemos que Timoteo es un discípulo fiel. The interesting thing is Timothy is probably here about the same age as John Mark was on the first missionary journey. Lo interesante es de que
posiblemente Timoteo aquí tenga la misma edad, una edad similar a la de Juan Marcos, que regresó a Chipre. See, it's not a young age that disqualifies someone. Veamos de que no es una edad joven la que descalifica a alguien, It's their spiritual maturity. sino es la madurez espiritual. John Mark was young, but he was not ready. Juan Marcos era joven, pero no estaba listo. Timothy had seen the Apostle Paul stoned, Timoteo había visto al apóstol Pablo apedreado and he saw how the Apostle Paul rose up and went right back into the city. y vio cómo el apóstol Pablo se levantó nuevamente y regresó a la ciudad. And he told the people of that city, it's through much persecution that we must enter into the kingdom of God. Y le dijo a la gente en esa ciudad que es a través de muchas persecuciones, tribulaciones que entramos al reino de Dios. Timothy was prepared. Timoteo estaba listo. He was the son of a certain woman who was a Jewess and believed, but his father was a Greek. Él era hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. And he was well reported of by the brethren who were in Lystra and Iconium. Y They knew daban, him well. y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio, es decir, lo conocían bien. Now you're probably familiar with this story of him going to Philippi. Ahora, quizás estén familiarizados con la historia de cuando él fue a Filipos. The preparation of getting to Philippi is like no other city. Y la preparación para entrar a Filipos era como el de ninguna otra ciudad. It says in verse 6, Dice en el verso 6, now when they had gone throughout Phrygia and the region of Galatia, they were forbidden of the Holy Ghost to speak the word in Asia. y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Isn't that unusual? ¿No es esto inusual? The Lord Jesus said, go and preach the gospel to all people. El Señor Jesús dijo, id y predicar el Evangelio a todas las naciones. The province of Asia was on the southwestern corner of what is now Turkey. Y la provincia de Asia estaba en el sudoeste de lo que es ahora Turquía. The 7 cities that are listed in Revelation chapter 2 and 3 are all in the province of Asia. Las iglesias que se mencionan en Apocalipsis 2 y 3 estaban todas en la región de Asia. There were some major cities there, and the Apostle Paul wanted to go and preach the word. Habían ciudades importantes en esa región a las que el apóstol Pablo quería ir a predicar. The chief city in that area was Ephesus. Y la iglesia, la ciudad principal de esa región era Éfeso. The Apostle Paul had a burden to go into Asia, Y el apóstol Pablo tenía una carga por Asia. and the Holy Spirit said, not now. Y el Espíritu Santo le dijo, aún no. And so then they tried to go to Bithynia. Luego trataron de ir a Bitinia. The Lord said, you can't go in there now either. Y el Señor le dijo, aún no puedes entrar ahí tampoco. And so passing by Mysia, they came to Troas in verse 8. Así que pasando junto a Misia, descendieron a Troas. This is an interesting story. Esta es una historia interesante. Throughout his 3 missionary journeys, Durante sus 3 viajes misioneros, we don't read anywhere else where the Holy Spirit forbid him to go into an area. no leemos de ningún otro lugar en donde el Espíritu Santo les impidió llegar. Nor do we find a vision like is recorded in verse 9, Ni tampoco encontramos una visión como la del verso 9, where he supernaturally has a vision of a Macedonian man saying, come over and help us. donde sobrenaturalmente tiene la visión de un varón macedonio que le dice, ven con nosotros. The Lord had big things for the Apostle Paul to do crossing over to Philippi. El Señor tenía grandes cosas preparadas para Pablo al cruzar a Filipos. This, in the life of the Apostle Paul, this is the first time the gospel was taken to Europe. Durante la vida del apóstol Pablo, esta fue la primera vez que el Evangelio fue llevado a Europa. They came to Troas on the coast of the Aegean Sea, and they launched over at the direction of the Lord to Philippi. Llegaron a Troas, que estaba en la costa del mar Ageo, y cruzaron para llegar a Filipos. We know the story. Conocemos la historia. He went into the town. There was no synagogue there, at least it was not recorded. Llegaron a la ciudad, no había una sinagoga ahí, o al menos no está registrado que hubiera una. So in verse 14, Así que en el verso 14 it says, and a certain woman named Lydia, the seller of purple of the city of Thyatira, which worshiped God, heard us, whose heart the Lord opened, and she attended unto the things that were spoken of by Paul.
Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Remember, one thing we said all this week is the Lord has to open up our heart. Recuerden algo que hemos estado hablando toda esta semana. Que We es el minister to Señor, other- es el Señor el que tiene que abrir nuestro corazón. You know, we minister to other people, but it's the Lord that has to open up the heart and change them. We can't do that. Nosotros ministramos a las personas, pero es el Señor el que abre sus corazones. Nosotros no lo podemos hacer. So their very first convert in Europe Así que su primer converso en Europa is from a city called Thyatira. es de una ciudad llamada Tiatira. So you can look in the book of Revelation or you can look on a mapa Podemos ver entonces en el libro de Apocalipsis o ver en un mapa and you will see that Thyatira Y is ver- in the province of Asia. y veremos que Tiatira está en la provincia de Asia. The Apostle Paul had a burden to go to Asia, and the Holy Spirit said, no, not now. El apóstol Pablo tenía una carga por ir a Asia, pero el Espíritu Santo le dijo, no, aún no. He's obedient to the Lord, and he goes over to Philippi. Le obedece al Señor y se va para Filipos. And his very first convert in Europe is from Asia. Y su primer converso en Europa es de Asia. That's the goodness of the Lord. Esa es la bondad del Señor. We know the story. He gets thrown in prison. Sabemos que después fue echado en la cárcel. He and Silas were beaten with rods. This is one of the times mentioned in 2 Corinthians chapter 11. Él y Silas fueron apaleados. Fue una de las primeras veces que se menciona esto. He was beaten with rods and thrown in prison. Fue echado en la cárcel. And in Acts chapter 16 and verse 25, Y en Hechos 16, verso 25, at midnight, the Apostle Paul, bleeding and bruised, he and Silas worshiped the Lord. a la medianoche, el apóstol Pablo y Silas, habiendo sido golpeados y lastimados, empiezan a adorar. Something that I had never seen before is in verse 37. Algo que nunca he visto antes está en el verso 37. You know, they get released from the prison. Ellos son librados de la cárcel. It says in verse 37, Paul said unto them, they have beaten us openly and condemned, being Romans. Verso 37. Pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos. I don't know that this appears anywhere else in Scripture, Yo no he visto esto en ninguna otra parte de la Escritura, but he and Silas were the ones specifically mentioned in the prison. pero se menciona específicamente que él y Silas eran los que estaban en la prisión. Those two were the ones that were beaten and thrown in prison. Esos dos fueron los que fueron golpeados y echados en la cárcel. And verse 37, he says, we are Romans. Y verso 37 dice, siendo nosotros ciudadanos romanos. We know that the Apostle Paul was a Roman citizen. He says it several places, but I never saw that Silas was a Roman. Ya sabemos que Pablo era ciudadano romano porque se menciona varias veces, pero nunca había visto que Silas también era romano. It certainly seems that way from Scripture. O al menos así parece que se da a entender aquí. Chapter 17. Capítulo 17. I'm going to have you out of here by midnight. Is that okay? Vamos a salir de aquí a la medianoche. ¿Les parece bien? Okay, chapter 17. Capítulo 17. They passed through Amphipolis and Apollonia, and they come to Thessalonica. Pasando por Anfípolis y Apolonia llegaron a Tesalónica. They're in Thessalonica, it says, for 3 Sabbath days. Estuvieron en Tesalónica durante 3 días de reposo. We have a Sabbath day, a week, another Sabbath day, a week, another Sabbath day. Entonces tenemos un día de reposo, pasa una semana, otro día de reposo, pasa otra semana y un día de reposo. That could be as little as 2 weeks. Podría ser algo como 2 semanas. They established a church in as little as 2 weeks. Y ellos establecieron una iglesia en tan solo 2 semanas. Let's turn to 1 Thessalonians. Vamos a Primera de Tesalonicenses. I've often wondered how in the world he could do that. Yo a menudo me pregunto cómo logró hacer eso. Let's look at 1 Thessalonians and see what he writes to the Thessalonians from Corinth. Veamos lo que él escribe a los tesalonicenses estando en Corinto. It may have been a month or two ago that he was in Thessalonica. Now he's down in Corinth and he's writing to them.
Fue más o menos hace un mes que él había estado en Tesalónica y ahora les está escribiendo. Now, he was in Corinth for 18 months, so it might have been a year. Así, y él estuvo en Corinto durante 18 meses, así que pudo haber bien pasado un año. But he was only in Thessalonica for 3 Sabbath days. Pero en Tesalónica solo estuvo 3 días de reposo. 1 Thessalonians chapter 1 and verse 2. 1 Tesalonicenses capítulo 1 y verso 2. We give thanks to God always for you all, making mention of you in our prayers. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, Remembering without ceasing your work of faith, your labor of love, your patience of hope in our Lord Jesus Christ in the sight of God and our Father. acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. He's complimenting them of their spiritual growth. Les está felicitando por su crecimiento espiritual. In verse 6, Verso 6. you became followers of us and of the Lord, having received the word in much affliction with joy of the Holy Ghost. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros en el Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. We're not told specifically what went on in Thessalonica, No se nos narra específicamente qué sucedió en Tesalónica, but he was there for 3 Sabbath days, pero estuvo ahí 3 días de reposo, established a church. estableció la iglesia Now this church is suffering affliction, y ahora esta iglesia está padeciendo tribulación, but apparently they're responding properly. pero aparentemente fue fundada, establecida apropiadamente. In verse 7, Y en el verso he 7 says, so you were examples to all them that believe in Macedonia and Achaia. de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya You que han were- creído. You were examples to those up in Philippi, in Berea, Fueron- down here in Corinth. Fueron ejemplo a los de Filipos, a los de Corinto. Amazing. Sorprendente. I think a key is found in 1 Thessalonians chapter 2. Yo creo que la clave la encontramos en 1 Tesalonicenses capítulo 2. Look at the extent of the Apostle Paul's ministry during those 3 Sabbath days. Miren la extensión del ministerio de Pablo en esos 3 días de reposo. In verse 7, Verso 7. we were gentle among you, even as a nursing mother is with her child. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Let the Holy Spirit speak to you as we read verse 8. Y que les dejemos que el Espíritu Santo nos hable conforme leemos el verso 8. So, being affectionately desirous of you, we were willing to have imparted unto you not the gospel of God only, but our own souls. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. There's one thing about preaching the gospel to people, Hay un aspecto acerca de predicar el Evangelio a las personas, but there's another level of giving yourself to them. pero hay otro nivel al entregarse a sí mismos por ellos. It made an impact on a group of people in a city in 3 Sabbath days. Esto causó tal impacto en un grupo de personas durante tan solo 3 días de reposo. So much so that within a year or so, they were examples to churches all over. De tal manera que quizás un año después ya eran un ejemplo para todas las iglesias de la región. Acts chapter 18. Hechos 18. This is his establishment of the church at Corinth. Aquí es cuando él establece la iglesia en Corinto. It says in verse 6, Dice en el verso 6, these are the Jews that were in Corinth. They went to the synagogue first. estos son los judíos que estaban en Corinto porque ellos fueron a la sinagoga primero. And when they opposed themselves and blasphemed, he shook his raiment and said unto them, your blood be upon your own heads. I am clean henceforth, and I go to the Gentiles. Pero poniéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio,
desde ahora me iré a los gentiles. There again, he's referring to shaking the dust off his shoes and off his clothing. Nuevamente ahí se refiere a quitarse el polvo de su ropa y de sus pies. And when he says, your blood is upon you, I am free of your blood. Y cuando les dice, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo estoy limpio. He's referring to a passage in Ezekiel chapter 3, Se refiere a un pasaje en Ezequiel capítulo 3, verses 18 and 19, versos 18 y 19, where it says this, donde dice esto. if you minister to someone and they are changed, then you have not only saved them, but you have brought goodness upon yourself. Si tú ministras a una persona y esta persona es cambiada, es salva, entonces no solo le has hecho un bien, sino tú también has sido librado. But if they turn and they reject, the blood is on them, but you are clean of them, Pero- because you have shared the word to them. Pero si ellos te rechazan y se van, entonces la sangre, la culpabilidad cae sobre ellos, pero tú eres limpio de eso. In verse 12, it says he is brought to the judgment seat. En el verso 12 dice que fue llevado al tribunal. You know that the Apostle Paul is the only one in Scripture that refers to the judgment seat of Christ. Saben que el apóstol Pablo es el único que hace referencia en las escrituras al tribunal de Dios, the judgment seat, The judgment seat of Christ. El That we tribu- should all appear before the judgment seat of Christ. el tribunal de Cristo, que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. That meant something to the Apostle Paul, Esto tenía un significado para el apóstol Pablo, because in different times he was called before the judgment seat. porque en numerosas ocasiones él fue llevado al tribunal, a comparecer al tribunal. He was being accused of doing certain things in a city, and so they brought him before the judgment seat. Lo acusaban de estar haciendo algo en la ciudad, entonces lo llevaban al tribunal. And he had to give answer to the things that he had done. Y él tenía que responder ante las cosas que él estaba haciendo. And he said, you know that we shall all appear before the judgment seat of Christ. Y entonces él escribe, ¿saben que todos tendremos que comparecer delante del tribunal de Cristo? It's one thing to sit before the judgment seat and King Agrippa is there. Una cosa es tener que sentarse en el tribunal delante del rey Agripa. I've experienced that. I know what it's like. Yo lo he experimentado, yo sé cómo es. But every one of us is going to sit before the judgment seat of Christ. Pero todos nosotros compareceremos delante del tribunal de Cristo. I think I had told everyone, I forget what I've said to what group of people, but I think I've told everyone that I have a prison ministry. Yo creo que ya les he mencionado antes de que yo tengo un ministerio carcelario. And I came down here to Guatemala last Wednesday. Y vine a Guatemala el miércoles pasado. On Monday, I sat in a courtroom. Y el lunes yo estaba en una corte. I was not on trial, thank you. Yo no estaba siendo juzgado, gracias a Dios. The fellow that I had told you about, that I saw him accepting the Lord as I shared, he was on trial. Pero la persona que yo les comenté, que yo vi cómo se convirtió al compartirle, estaba en un juicio. And I sat there from 9 o'clock until 2 o'clock in the afternoon. Y estuve ahí de 9 de la mañana a 2 de la tarde. And I heard the prosecutor constantly tell the courtroom what this man did. Y yo escuchaba constantemente al fiscal diciéndole a la corte lo que este hombre había hecho. He did this, we have evidence. He did this, we have evidence. Él hizo esto y tenemos evidencia. Él hizo aquello y tenemos evidencia. Now this man is a born-again Christian. Ahora este hombre es alguien que ha nacido de nuevo. The end of the trial was, what do they call it, a mistrial. Y al final del juicio se dio una cancelación del juicio, se podría decir. And so the jury could not make a decision. Porque el jurado no podía decidirse. But as I sat there for 4 hours listening to the accusations against him, Pero estuve sentado ahí 4 horas escuchando las acusaciones que le hacían. and I told him this the next time I saw him in jail the next day. Y al día siguiente yo le dije a él esto. I said, what an awesome thing to sit there and have someone accuse you of all these different things. Qué cosa tan sorprendente, tan increíble estar sentado ahí y que alguien lo esté acusando de todas estas cosas. What a blessing Qué bendición for us to stand before the judgment seat of Christ, que nosotros estemos en el tribunal de Cristo and all these potential accusations can come upon us,
but we are free of them. Y todas estas potenciales acusaciones se hagan en contra de nosotros, pero nosotros estemos libres de todas ellas, Because what Jesus has done for us. debido a lo que Jesús ha hecho por nosotros. And the Apostle Paul says we will all appear before the judgment seat of Christ. Así que el apóstol Pablo nos dice que todos compareceremos en el tribunal de Cristo. He knew what it was like, Él entendía muy bien esto and he was imploring his hearers to make things right with Jesus. y estaba implorándole a su audiencia que enderezaran las cosas con Cristo. We will not have class tomorrow, obviously, Mañana no tendremos clase, obviamente, so I didn't get all the way through the book of Acts, y no logramos terminar todo el libro de Hechos, but I trust the things I shared meant something to you. pero confío en que las cosas que les he compartido tengan un valor para ustedes. You know, yesterday I spent quite a bit of time talking about the 400 years and the 430 years. Ayer pasé bastante tiempo explicando acerca de la diferencia entre los 400 años y los 430 años. And if I had not spent a lot of time on that, we may have gotten further in the book of Acts. Y si no me hubiera tomado tanto tiempo explicando eso, quizás hubiéramos avanzado un poco más. But you have your Bible and you have the book. Pero ustedes tienen su Biblia y ustedes tienen su libro de texto. And I wanted to show you the importance of looking at Scripture. Yo quería demostrarles la importancia de cuidadosamente, meticulosamente ver las escrituras. And don't make assumptions by looking at this verse or that verse, but bring Scripture together. Y no no asumir cosas con tan solo leer una parte, sino aprender a unir las distintas partes de las escrituras. And so I felt it was important to take time to share that, even though we didn't get through the whole book. Por lo que consideré que era importante tomarnos un tiempo para hacer todo eso, aun cuando no logramos terminar el libro. So I commit to you the book of Acts. Así que les entrego ahí el libro de los Hechos. Please take time and really study this textbook that Pastor Karam has written. Por favor, tómense su tiempo y estudien cuidadosamente este libro de texto que escribió el doctor Paul Caram. He has been my pastor for almost 40 years, Él ha sido mi pastor por casi 40 años and I know how God can speak through him y yo he visto cómo Dios puede hablar a través de él and even through his books. y aún a través de sus libros. God bless you all. It's been very good to be with you. Dios les bendiga a todos. Ha sido un placer estar con ustedes. Amen. Amén.